La duración de la sesión es de 45 minutos y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas. Las mismas les solicitamos que pues nos las escriban en el chat para irlas solventando al final de la exposición. Nuestra consultora, la licenciada Marlene Hayen, cuenta con 18 años de experiencia profesional en administración de proyectos, análisis de procesos, formación y capacitación. Ha compartido sus conocimientos en diversos temas derivados de estas especialidades. Marlene es creadora también de varias capacitaciones en el tema de manejo de finanzas personales con mucho éxito, basadas en el conocimiento de su experiencia tanto personal como empresarial. Y actualmente es la gerente general de ITS Consulta. Bueno, sin más por mi parte, los voy a dejar con Marlene y nos vemos en un ratito más. Hola, buenos días. Gusto en saludarlos a todos. Estoy muy contenta de poder compartir este tema de hoy con ustedes. Si pueden, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla que estoy compartiendo con ustedes. Ver. Ok, perfecto, gracias. Dijo Edilma, realmente hay principios en temas de manejo de finanzas que al final no, como que son perecederos o universales que debemos practicar. Y pues sí, sabemos que esta es una situación que en este momento tal vez nos esté afectando a todos, pero la buena noticia, y es la experiencia que he tenido, porque he pasado, pues, todo lo que voy a compartir con ustedes, un poco de la experiencia personal que he pasado, y que esa experiencia, ese momento de necesidad o de crisis me llevó a buscar mucha información y lo puse en práctica y me dio resultados. Tal vez en este momento puede ser algo más que nos demande un poco más de esfuerzo, pero yo confío en que vamos a tener buenos resultados. Yo los exhorto a que pues apliquen varios de los conceptos. 45 minutos son muy pocos y este tema a mí me apasiona, pero sí los exhorto a que apliquen lo más que puedan. Entonces, el tema lo titulé Construyendo Resiliencia Financiera, porque en este momento es lo que necesitamos, más que y sí es cierto que hoy la situación tal vez que podamos tener o cómo nos sintamos en este momento puede ser resultado de las decisiones que tomamos en el pasado, pero hoy podemos tomar decisiones, nuevas decisiones y cambiar hábitos, como bien sabido, que hablan de que este tiempo que hemos estado en reposo, ¿sí? Cambios de hábitos. Entonces, sin más empiezo el tema, ¿verdad? Y por eso pues le comparto este eslogan que puse en la diapositiva, que el hoy no detenga nuestro mañana. Tenemos que mirar, a pesar de que en este momento todo lo veamos gris, tenemos que ver que tenemos un futuro por delante y que depende de nosotros que lo mejor sea lo que esté por venir. Entonces quiero empezar con esto, con esta pequeña oruga, porque traigo a colación esta frase de Darwin que decía que sobreviven solo los que se adaptan mejor al cambio. Y esta es como una serie de temas que vamos a estar tratando, como les dijo Edilma al inicio. Nosotros empezamos la semana pasada hablando sobre cómo podemos manejar este cambio, porque este es un cambio. Nosotros hemos vivido muchos cambios en nuestras vidas. Tal vez este es uno muy fuerte que todos nos vemos afectados, pero es un cambio más. Y tal vez en el momento cuando ocurren los cambios nosotros sentimos muchas emociones, pero llega un momento en donde nos tenemos que detener, estabilizar y tomar acciones para organizar el futuro. Entonces, eso va a depender cuánto dura esta etapa, esta primera etapa, la aceptación de este cambio, pues va a marcar la diferencia. No se adaptan nunca,
a esta etapa y se quedan en esta etapa, pero yo hoy los invito a que seamos parte de esos seres en donde nos Son los adaptar. que lloran y el pañuelo. ¿Sí? Por favor, le pido a los participantes si son tan amables de silenciar sus micrófonos. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es resiliencia financiera y por qué la oruga? Primero, porque la oruga se caracteriza por ser uno de los animales que atraviesan un cambio, una metamorfosis para llevar a convertirse a un animal adulto. Ellos cambian completamente. Entonces, este cambio nos va a llevar a eso, ¿sí? Y las orugas necesitan comer rápido para poder crecer cuanto antes. Entonces, estamos en un momento en donde tenemos que hacer ajustes y tomar medidas rápidas. ¿Y por qué la resiliencia? ¿Verdad? Miren, hay muchos temas y este no es un tema nuevo. O sea, desde hace 2, 3 años o más años atrás, usted se pone a buscar información histórica sobre cuál es el comportamiento de consumo, cuál es el comportamiento en el uso de los créditos, ni siquiera voy a hablar del panameño, sino a nivel latinoamericano. Podemos ver que realmente la tasa es alta, el nivel de endeudamiento que tenemos. Entonces, este es un tema inclusive que no trae, claro, COVID ha venido a agravar la situación, pero lo que es cierto también es que nosotros tenemos un comportamiento, y dice el famoso Alex Day, que un problema identificado está 50% resuelto. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de que tenemos aspectos culturales que son rasgos de nuestra personalidad. En la mayoría, no digo todos, pero sí en la gran mayoría, que compramos con el dinero que no tenemos. Primero compramos y después vemos cómo lo vamos a ver. Y para eso usamos diferentes tipos de productos de crédito. Entonces, un poco es cambiar esto. Y por otro lado, no ahorramos. Es muy poco el porcentaje. Es más, el último estudio que puede encontrar sobre cuál es el porcentaje de personas adultas que reservan para el futuro en Panamá es de un 40%. Entonces vemos pues, que definitivamente para afrontar cualquier situación de crisis o de emergencia que se nos presente en nuestra vida, nosotros tenemos que tener un ahorro. Entonces, ¿qué es la resiliencia? ¿Verdad? Nosotros estamos en este momento experimentando efectos de COVID. Esto nos ha cambiado todo el panorama global, nuestro entorno financiero, profesional y social. Entonces, realmente, al final es un tema de salud en el cual no tenemos control. Sin embargo, ¿verdad? La resiliencia financiera es una capacidad que nosotros debemos desarrollar para poder afrontar esos episodios de crisis, ¿sí? Que pueden afectar negativamente nuestra vida. En este momento, como les digo, es algo que nos está afectando a todos y tal vez por eso lo estamos resintiendo muchísimo más, ¿sí? Y es un efecto dominó. Por donde tú toques o hagas algún ajuste, impacta a todo tu entorno. Entonces, definitivamente necesitamos pues la resiliencia para poder sobreponernos a esta crisis financiera. Tenemos que establecer estrategias para poder afrontar esta situación que tal vez en este momento lo podamos ver negativo. Pero, y aquí voy a citar, yo he leído muchos libros sobre el tema de administración de finanzas y bueno, una serie de cosas. Pero hay un libro que tiene mucha sabiduría y yo lo voy a citar aquí, que es la Biblia. La Biblia te da principios bíblicos que son muy poderosos. Entonces, sí, nosotros en este momento necesitamos tener fe, ¿sí? Nosotros necesitamos tener confianza. ¿Por qué? Para poder enfrentar esta situación y poder detenernos, calmarnos, pensar, definir estrategias y actuar. Cuando nosotros no pensamos y nos dejamos llevar por el miedo, por la ansiedad, ¿sí? Eso nos frena, nos detiene. Entonces, la resiliencia financiera es esa capacidad que nosotros vamos a tener para sobreponernos a las grandes pérdidas que podemos estar experimentando en este momento y convertirlo en un momento de aprendizaje. Y les digo una cosa, realmente es como dice el dicho, podemos hacer limonada de los limones. Entonces, por eso, pues,
tenemos que ver este tema, cómo nosotros desarrollamos esta capacidad. Y para eso le voy a dar como algunos pasos, como le digo, es muy corto el tiempo que tenemos, pero lo primero, ¿verdad?, que nosotros debemos hacer, el primer paso es tomar conciencia. Tener conciencia porque, mire, y esta conciencia yo los invito inclusive a que lo pongan en blanco y negro, que lo escriban. Yo, en una de esas crisis que tuve muy crítica, yo pensaba que yo estaba endeudada y cuando fui a ver estaba muy endeudada. Cuando lo puse en blanco y negro, me di cuenta y me enfrenté con mi realidad. Pero vuelvo y les repito, un problema identificado está 50% resuelto. Eso me llevó ¿a qué? A ponerme, a cuestionarme a dónde iba mi dinero, cuáles eran mis hábitos de consumo, de compra, de gasto, cómo yo estaba gastando el dinero. Y si usted es de las personas que están en este webinar, que usted hace eso, yo lo felicito. Las que no tienen que hacerlo y tienen que ponerlo de un lado, lo que usted tiene, y si en este momento no tiene nada, no se preocupe, yo también, a mí en ese momento yo tampoco tenía nada, créame. ¿Y qué es, verdad, lo que usted debe? Hay gastos que nosotros tenemos que pagar mensualmente, ¿sí? En este momento, pues, tenemos una serie de incentivos, que más adelante voy a hablar de eso, pero yo tengo que saber, tener con claridad, ¿sí? Y por eso le digo en blanco y negro, ¿qué tengo? ¿Qué debo? Y yo tengo que escribir cada vez que yo saque dinero de mi cartera o yo hago un pago con mis tarjetas, con qué yo estoy pagando y para qué yo estoy pagando, qué yo estoy comprando con mi dinero. Miren, y yo les voy a dejar un principio, esto me llevó a mí a darme cuenta de que el dinero vale, que nosotros tenemos que hacer buen uso de los recursos que tenemos. Y cuando hablo de recursos, no solamente el dinero, sino todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos que identificar cuál es la brecha, qué es lo que yo necesito. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy mismo, inmediatamente. Nosotros tenemos que hacernos preguntas también para determinar si mis gastos son superiores a mis ingresos. Hay muchas personas que en este momento no tienen trabajo, el porcentaje es alto. Cuando termine este periodo de refrigerio, como yo le llamo, ¿verdad? Va a venir, no sabemos si todavía mantenemos nuestras posiciones de trabajo o no. Y esa es una realidad. Entonces, pero la realidad también es que yo necesito un ingreso fijo mensual para sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces yo tengo que tomar conciencia y, como quien dice, poner los pies sobre la tierra. Y si sus gastos son superiores a sus ingresos, entonces otra pregunta que yo les voy a dejar, ¿qué tengo que hacer para generar ingresos y por cuánto? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces vamos a ver más adelante. Entonces, acuérdense, paso 1, primero yo tengo que tomar conciencia de cuál es mi situación actual para determinar cuál es esa brecha, cuánto yo debo alcanzar, ¿sí? El punto 2, perdón, es, tenemos que estudiar. Una vez que yo tengo conciencia de todo, tenemos que estudiar. ¿Qué cosa? Las leyes. En este momento hay una serie de decretos que son temporales y nos están ayudando. Eso nos permite que esa brecha sea menor, pero en algún momento esos decretos van a dejar de estar vigentes. Entonces, pero en este momento yo necesito saber, por ejemplo, ¿verdad? A nivel de decretos, tenemos una serie de decretos. Tenemos el 598, que es referente a los profesionales, ¿verdad? Que declaran impuestos sobre la exoneración o el pago de impuestos sobre la renta a pequeños contribuyentes. También está el decreto 295, que habla sobre la suspensión de los pagos de servicios públicos, el decreto, o la ley, perdón, 287, que habla sobre la ampliación de la ley de moratoria, pero nosotros tenemos que tener certeza, ¿verdad? En esta ley de moratoria, realmente, qué es lo que no nos van a cobrar y qué es lo que nos van a cobrar y cómo nos lo van a cobrar y cuándo nos los van a cobrar. Y si usted tiene los recursos en este momento, ¿por qué? Como les digo, y voy a ser reiterativa en esto, nuestro dinero vale. Entonces nosotros tenemos que estudiar estas leyes
y poder determinar realmente cuál es el beneficio. Si en este momento yo no tengo los recursos para afrontar esos pagos, entonces definitivamente no vamos a tener cómo pagarlo. Pero si usted tiene los recursos y usted ve que al final va a ser mucho más costoso estos créditos, entonces ahí es donde viene el análisis y tiene que hacer esos estudios a profundidad. Posteriormente nosotros vamos a estar ampliando y profundizando más sobre estos temas y haciendo recomendaciones, pero también usted puede consultar a su institución financiera, que ellos le pueden asesorar para que usted tenga un panorama muy claro realmente de qué es lo que debe pagar y cómo lo debe pagar. También tiene que estudiar sus contratos sus estados de cuenta, de préstamos personales, de tarjetas de crédito, de préstamos hipotecarios. Miren, yo recuerdo cuando yo hice mi préstamo hipotecario, yo me tomé la tarea de investigar con 5 o 6 instituciones bancarias y comparé. Hay diferentes cargos que componen esa mensualidad que nosotros pagamos. Están las tasas, la real, la efectiva, están los cargos, la variación, cómo te varían los intereses. Entonces, nosotros, o sea, el buscar esta información nos lleva a nosotros ¿a qué? A que la situación no nos controle, sino que nosotros tenemos que tener control sobre la situación. Entonces yo tengo que saber qué pasa si yo me atraso después que ya deje de estar vigente estas leyes de moratoria temporales o estas legislaciones que el gobierno ha dado como un paliativo en este tiempo, que son temporales, pero después, ¿qué va a pasar? Entonces yo tengo que estar preparado, yo tengo que poder tomar decisiones, sí, yo tengo que hacer consolidaciones, porque al final lo que vamos a necesitar es tener que buscar la manera de desembolsar menores cantidades en este momento, ¿verdad? Para poder entonces nosotros tener un poco más de efectivo, porque tenemos que ahorrar, ¿sí? Entonces tenemos que conocer esos contratos, esas letras pequeñas, para poder entonces nosotros buscar diferentes alternativas, tal vez en otras instituciones financieras o tal vez con la misma institución financiera, porque lo más seguro es que ellos no van a querer que usted se vaya como cliente. Entonces, y tiene que pues conocer cuáles son las ofertas. Yo veía en internet, por ejemplo, había un banco que veía que tienen una tarjeta de crédito que si usted cumpla con esa tarjeta de crédito, ellos le devuelven $5 por tal cosa. Entonces, usted tiene que conocer esas promociones y tener claridad, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros un panorama más claro. Tenemos que ser como detectives, ¿ok? Entonces, primero, el punto era, tenemos que tomar conciencia. ¿Cuál es nuestra situación real? 2, tenemos que investigar, tenemos que buscar toda la información de todos los compromisos, todos los incentivos, todos los beneficios que nosotros tenemos a nuestra mano en este momento, para en base a qué, a eso tenemos que accionar, que es el punto 3. Nosotros tenemos que definir un plan, yo tengo que definir una meta de cuánto ingreso mínimo yo tengo que generar. ¿Cómo yo voy a reducir esas salidas de dinero de mi presupuesto? ¿Sí? Tenemos que regresar a lo básico. Y luego que yo defina y yo plantee esas metas, y las metas, hay metas que usted va a tener que ejecutar inmediatamente. Hay metas que usted va a tener que ejecutar a muy corto plazo, ¿sí? Tan pronto se levante la cuarentena. Hay otras que tal vez le tomen un poco más de tiempo. Pero en la medida que usted va avanzando, y todo esto, señores, yo los invito, aunque sea en un papel, escríbalo. Es importante que lo tengamos escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque después usted tiene que ir verificando, usted tiene que ir monitoreando que efectivamente lo que usted planteó se está cumpliendo o le está dando el resultado. Entonces usted tiene que verificar. Si no, usted tiene que hacer ajuste de esas estrategias. Pero las metas no las debemos cambiar, las podemos mejorar, pero no podemos estar improvisando. Una meta nos da una ruta que seguir, y si surgen situaciones en el camino, las podemos hacer ajustes rápidamente. Y por último, tenemos que aprender, ¿sí? Aprender. ¿Qué es esto? Si hice algo y me dio un resultado positivo, yo lo adopto. Y vamos a tener que hacer cambios,
cambios en cómo manejo el dinero, en mis hábitos, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender de esta experiencia. No es simplemente, ya pasó el momento, entonces sigo viviendo de la misma manera. No puede ser. Y a través de ese aprendizaje, si hay algo que no me salió tan bien, entonces yo tengo que tomar medidas correctivas y tengo que regresar a esas metas y hacer ajustes a esas metas. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a dar a mí el control sobre el dinero y sobre la situación. No la situación me va a controlar a mí, ¿sí? Desde el momento que yo permito que la situación actual me controle a mí, ¿qué pasa? Siento miedo, siento desesperanza, me enfermo, ¿sí? No puedo dormir, tengo insomnio, entonces tengo mal humor y eso, miren, aunque usted no lo crea, eso tiene un efecto a todo su alrededor. Y uno mismo atrae las cosas negativas. Entonces tenemos que tener control y una mente optimista de que lo podemos lograr. Porque, y vuelvo y le repito, ¿qué dice la Biblia? Para Dios no hay nada imposible, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que quitar esas limitaciones de nuestra mente. Entonces, al final, ¿verdad? ¿Qué vamos a necesitar en esta etapa de accionar? Yo voy a tener que negociar, yo voy a tener que ir a las instituciones financieras de la cara. Eso sí, de la cara. Y si usted nada más puede pagar $5, pague $5, pero trate de pagar algo. Entonces, negocie, ¿sí? Mire, ¿verdad? Defina su plan, qué es lo que usted puede hacer, cuáles son sus estrategias y en base a eso, vaya y contacte a quien debe contactar y llegue a acuerdos. Y por otro lado, si necesitamos más ingresos, tenemos que emprender, tenemos que hacer cosas diferentes. Y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué les dije? Primero, tomo conciencia, tengo que estudiar las leyes. Tercero, tengo que accionar. 4, tengo que ajustar el presupuesto. Y yo creo que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Sí? Estábamos en un momento cómodo. Estábamos en un momento súper cómodo, ¿verdad? Esta situación nos lleva a tomar medidas drásticas, ¿sí? Entonces, y esto es como si tuviéramos un poquito, o tal vez unos estaban muy pasados de peso, ahora tenemos que bajar de peso y ponernos a dieta, ¿sí? ¿Qué tanto? Cada uno tiene que tomar su decisión. Entonces, pregunta que tenemos que hacernos para hacer este reajuste, porque si usted ya tenía un presupuesto, fine. Si no, tiene que reajustar ese presupuesto. Si no tenía un presupuesto, tiene que hacer un presupuesto. Y vuelvo y se lo repito, póngalo en blanco y negro. Su presupuesto a hoy y su presupuesto cuando va a reactivarse todo, ¿verdad? Que usted entonces va a tener que afrontar los gastos que cuando ya no estén los decretos de incentivo. Entonces, aquí preguntas, ¿qué a mí me va a motivar para tomar estas medidas drásticas? En mi caso, yo les digo, yo soy mamá y en este momento, como mamá, mis hijas dependen de mí y tengo una mamá, tengo 2 hijas adolescentes y tengo una mamá, ¿verdad?, que también depende de mí. Entonces, esa es mi mayor motivación. Porque si ellas dependen completamente de mí. Y les voy a decir una cosa, ¿qué estoy dispuesta a dar a cambio? Sacrificar, dar hasta que me duela, dar el corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo metas y mi meta es, ¿verdad? Yo tengo primero que poder afrontar mis compromisos. Esa es una meta inmediata, tal vez más adelante o a mediano plazo, dependiendo de la situación de cada uno, puede ser, hey, yo quiero volver a tener ciertas comodidades de las que tenía antes o quiero mantener las comodidades que tenía, ¿sí? Pero tengo que dar el corazón, tengo que dar hasta que me duela. ¿Por qué? Porque es para mí, es por mí, para mí, para los míos. Entonces, al final, ¿verdad? Tenemos que hacer reajustes y en estos reajustes también nosotros tenemos que pensar cómo estamos gastando. Ya cuando nosotros pongamos en blanco y negro todos los gastos que nosotros tenemos, cómo están compuestos, si yo tengo deudas, cómo están compuestas esas deudas, cuánto estoy pagando de tasa de interés, cuánto estoy pagando de comisiones,
cómo me cambian a mí las tasas de crédito, entonces yo tengo que hacer reajustes porque yo tengo que ponerme a dieta, bajar. ¿Dónde comienzo a recortar o a optimizar, ¿sí?, esos gastos que en este momento tenía? Y miren, y les voy a decir una cosa, no solamente los gastos, sino también qué tengo. En ese momento yo no tenía efectivo. Cuando llegó la crisis crítica llegó a mi vida, pero comencé a ver que tenía activos a los cuales no les daba uso o les daba muy poco uso. Y esos activos los pude convertir, ese activo fijo, como le llaman en términos financieros, lo pude convertir en un activo circulante, en cash, en efectivo, porque en ese momento yo necesitaba efectivo. Entonces, tenemos que, en este presupuesto, inclusive, ver esas cosas, no solamente lo que debo, sino qué poseo, qué activos yo poseo, en los cuales yo los puedo convertir de estado para poder invertir en cosas que me generen, o en negocios o emprendimientos que me generen ingresos adicionales. Entonces, punto siguiente, tenemos que ahorrar, ¿sí? Y como les digo, este es algo que va inclusive en contra de nuestra cultura. ¿Dónde podemos ahorrar? Con el presupuesto, en las tasas de intereses, en las comisiones, en los cargos, en la energía eléctrica, ¿sí? Hay personas que, y se los digo porque lo conozco, personas que no pueden vivir si no tienen un aire acondicionado encendido. Entonces, COVID nos está llevando a recordar y a retomar cosas básicas que antes hacíamos. Entonces, cargos bancarios, tasas, intereses, tenemos que ahorrar. Energía, desconecten todo antes de dormir. Usted no tiene idea cómo todo lo que dejamos, todos los equipos electrónicos que dejamos encendidos consumen energía eléctrica. Tal vez antes, y es parte de nuestro aspecto cultural, se me dañaba algo, ¿qué yo hago? No, lo boto, lo desecho y compro algo nuevo. En este momento tal vez tengamos que aprender o buscar personas que nos puedan ayudar. ¿Para qué? Para darle mantenimiento, no solamente reactivo, sino preventivo a los equipos que tenemos en casa. Tenemos que minimizar o evitar los gastos hormiga. ¿Sí? ¿Qué son los gastos hormiga? Ay, esos gustitos, ay, que yo salgo y en vez de desayunar en mi casa, yo desayuno en la calle. O no, mira, ve, esto, me gusta este cafecito gourmet, entonces me voy a tomar este cafecito gourmet. Por eso les decía antes, hay cosas que vamos a tener, que estoy dispuesto a estar a cambio por mis metas, que estoy dispuesto, yo le pondría el término y le pongo el término sacrificar, pero es que estoy dispuesto a dar a cambio, ¿sí? Buscar lugares donde nuestro dinero rinda más. Yo les digo una cosa, a mí me encanta ir y buscar ofertas. Yo mis legumbres, hasta tantas cosas encuentro en Merca Panamá, frescas, que está distante, pero uno se organiza, ¿sí? Es cuestión de organizarse. Entonces, comprar, uno donde más gasta es en comida. Estamos tal vez habituados a comprar comida en supermercados, comida en la calle, comida en las salidas. Entonces, y si tiene patio, si tiene una tierra, yo vivo en un apartamento y estoy empezando a sembrar en mi balcón, pero vamos a tener que aprovechar la tierra, aprovechemos la tierra. Tantas cosas que se pueden sembrar. Yo aquí tengo ahorita sembrado limoncito, espinaca, pero tenemos que aprovechar porque la tierra está subutilizada y le podemos sacar mayor provecho y eso inclusive nos ayuda a ahorrar. Y tenemos que consolidar. ¿Para qué? Para, como les dije anteriormente, nosotros las salidas de dinero sean la menor cantidad posible. Si en este momento yo tengo 3 o 4 productos de créditos diferentes
y mi desembolso son de $500, que yo pueda consolidar con una sola institución financiera y que en vez de desembolsar 500 entre 4 o 5, yo desembolse tal vez 100 por los 5 de manera consolidada. Entonces, es importante que tratemos y que investiguemos y que veamos todo. Por eso es importante ver todo, cómo nosotros estamos gastando el dinero, dónde lo estamos gastando. Y uno es el presupuesto, pero hay muchos gastos que nosotros día a día desembolsamos, que nosotros ahí podemos ahorrarnos. Ah, no, es que me demoré en salir de la casa, en vez de tomar un bus, me voy en taxi. Ah, no, lo que pasa es que salí tarde, en vez de coger la calle normal, la ruta normal, porque el tráfico está súper pesado, entonces me voy por corredor porque, no, hombre, ahí llego en 15 minutos. O sea, hay muchas cosas que vamos a tener que cambiar y repensar. Entonces, para ahorrar, ¿cómo podemos ahorrar? Miren, yo los invito desde hoy a que usted tome una alcancía. Todo el sencillo que usted le quede en la noche, póngalo en una alcancía. Cada día, ese sencillo, cuando usted sale a la calle, el día que le toca salir, y así usted empieza a ahorrar. Otra forma que usted puede ahorrar, porque a veces uno dice, no, es que no puedo. Y aquí la cultura tiene que ser diferente. Yo tengo que ahorrar, sacar algo para ahorrar y lo que me queda, entonces con eso yo lo distribuyo en pago de gastos. Y aquí les pongo una regla muy sencilla. La 20-50-30. El 20%, si yo tengo un ingreso de 100%, yo debo sacar el 20% para ahorrar. ¿Eso qué significa? Si yo hoy tuve $10, saco $2 y lo meto en esa pequeña alcancía. El 50% yo lo uso para pagar mis gastos básicos necesarios, casa, comida, servicios públicos, ¿sí? Esas son las cosas básicas. Y el 30% para el resto de gastos. Aunque yo les diría, en este momento que estamos como estamos, que no sabemos cómo, cuando todo se reactive, si yo cuento con una plaza de trabajo, entonces debería ser diferente, ¿sí? Pero lo primero que yo tengo que sacar, saquen su 20% para ahorrar. Miren, ustedes no tienen idea, eso tiene un efecto emocional tan positivo en la vida de uno, cuando usted ve que aunque sea tiene $2, $10, ¿sí? Y ese ahorro debe ser utilizado principalmente para emergencias o para invertir y duplicar ese dinero, no para gastárselo. Entonces, importante ahorrar. ¿En qué vamos a ahorrar? En las cosas básicas, en las cosas necesarias, en las cosas indispensables para vivir. Indispensables para vivir. Yo me acuerdo que una vez yo tenía un participante en un seminario que me dice que, profesora, es que mi celular es indispensable. Él tenía un contrato de celular. Pues hay que repensarlo. Si esa es una herramienta para usted de trabajo que le genere ingresos, yo le diría que sí. Pero es simplemente para yo ver internet, ver las redes sociales, yo creo que lo tenemos que repensar. Hay otras formas.